Tarda. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Sí? ¿Os habéis tomado un buen café hoy? Yo he necesitado un café doble esta tarde, porque si no se nota la hora. Antes de empezar, quería dar la bienvenida a la familia Norman que nos visita en esta tarde. Ellos son muy buenos amigos nuestros y estamos muy contentos de que estéis aquí con nosotros. Luego, bueno, tengo aquí la botella de agua que se me seca la garganta. Luego le dais un abrazo bien fuerte a ellos, se lo merecen, ¿eh? Es gente que cuando los conoces te das cuenta de que es gente buena y sobre todo Matt me acompañó cuando fui al Ayuntamiento de Vilanova para explicarles la idea que teníamos de repartir comida a la gente que vive en la calle. Y a partir de esa idea loca que tuvimos, pues se ha desarrollado un proyecto que se llama Spice Upem, que da de cenar a 20 personas cada lunes y cada jueves en Vilanova y que cada vez está conectando a más gente y entidades allí en Vilanova y la Geltrú. Y siempre voy a decirlo, Matt y Michelle son de esas personas que cuando tú les explicas una idea loca, ellos te dicen, sí, adelante, ¿no? Y hace falta gente así, ¿no? Porque muchas veces tú le explicas ideas que tienes a la gente y la gente dice, sí, de verdad es que, en serio, pero es que esto puede salir bien o puede salir mal, pero Matt y Michelle siempre dicen, adelante. Así que ellos son de ese tipo de gente, así que por favor le dais un abrazo bien fuerte cuando acabe la reunión. Muy bien, hoy toca que sigamos con la serie que estamos reflexionando acerca del Evangelio de Juan, señales de vida, y hoy nos toca vida en lugar de escasez, y el texto que vamos a estar reflexionando se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Es un capítulo muy largo, tiene 71 versículos este capítulo, y claro, yo pensaba, mientras estaba preparando el sermón de esta tarde, imagínate si lo predicase como se predicaba cuando yo era niño en la iglesia, que era versículo por versículo, ¿no? Y se interpretaba versículo por versículo. 71 explicaciones, ¿no? No os voy a hacer esto en esta tarde, pero sí que me gustaría que al final de la reflexión, ojalá que pudiésemos irnos con una visión completa de todo el capítulo. Vamos a ir analizando algunas secciones y sobre todo me gustaría que cuando terminemos esta reflexión, la conclusión a la que llegásemos es que en Jesús encontramos satisfacción total. Satisfacción total. No sé si la semana que viene te recordarás algo de lo que yo voy a decir en esta tarde. Espero que sí, pero no lo sé. Pero aunque no recuerdes nada, ojalá que recuerdes esto. En Jesús tenemos la satisfacción total. Y para empezar, como os he dicho, estamos hablando acerca de esta serie, señales de vida. Y no hay un lugar en el mundo que tenga más señales de vida que la cocina de una casa. No sé cómo son las cocinas de vuestras casas. No sé si son cocinas muy, muy ordenadas, no lo sé. Si es como la mía, seguro que está desordenada, ¿no? Y ahora os explicaré por qué, ¿no? Muchas veces en las cocinas encontramos vida, encontramos señales de vida, ¿no? Que hay cosas vivas por allí. Hablo de comida, no de animales. Hablo de la comida que dejas por ahí y le sale vida a esa comida, ¿no? Y tú dices, bueno, luego lo recogeré o luego lo limpiaré o ya esto ya se los daré a los perros, ¿no? Y siempre hay vida en la cocina. Y eso es interesante porque hoy vamos a hablar de comida. Vamos a hablar de la comida y cómo la comida puede ser una señal. Y justamente aquí, en este capítulo 6 del Evangelio de Juan, hay un milagro que tiene que ver con la comida. Y como os he dicho, como en la cocina encontramos muchas señales, me gustaría empezar, me gustaría hacer la introducción con algunas frases que podemos encontrar en las cocinas. No sé si también vuestra cocina es como la mía, pero en la nevera muchas veces no ponemos frases, ¿no? O cosas para recordar. Y he hecho aquí un pequeño resumen de frases que podemos encontrar en la cocina y en las neveras de las personas. No sé si en la nevera de vuestras casas hay alguna de estas frases, pero bueno, yo os la leo a ver si os identificáis con alguna de ellas. Mirad qué podemos encontrar. Mirad, podemos encontrar una frase como, por ejemplo, aquí no vive Ferran Adrià ni Carme Ruscalleda. Otra frase, sonad la campana, si nadie responde, hágase usted mismo la comida. Yo limpio un día sí y un día no.
y hoy es el día del no. Haría la comida, pero no puedo encontrar el abrelatas. Sea como Julio César. Vine, vi y decidí llamar a por unas pizzas. Si no te gustan mis estándares de cocina, baja tus estándares. Una cocina medio desordenada, como en mi casa, una cocina medio desordenada es una cocina feliz y esta cocina está radiante. Una dieta balanceada es una galleta en cada mano. Y frases como esta podemos encontrar en las cocinas de muchas casas. Y como os he dicho, pues la comida puede ser una señal de vida y normalmente en la sociedad en que vivimos asociamos la comida podemos asociar la comida con señales. Por ejemplo, si tú vas por la carretera y ves un letrero con dos arcos amarillos grandes, ¿no? Ya sabes exactamente qué significa eso. ¿Qué significa? McDonald's. Es una señal de comida. Entonces vas y por poco dinero puedes comer allí. No sé si es saludable o no, pero puedes comer allí. Así que encontramos que la comida puede ser una señal. Y justamente, como os he dicho en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, encontramos una señal de vida, en este caso una comida, y encontramos también cómo el Señor Jesús utiliza esa señal para hablarnos de la satisfacción total y cómo Él nos propone vida en lugar de escasez. Así que vamos a leer algunos versículos de Juan capítulo 6. Vamos a empezar con los versículos del 5 al 13. Juan 6, del 5 al 13. Dice así: cuando Jesús los vio, alzó los ojos y los vio que había venido una gran multitud y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco, un trocito de pan. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tanta gente? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Podemos decir, de alguna manera, que este texto nos da una especie como de razón bíblica o justificación bíblica para comer comida calentada, ¿no? Para no tirar comida, sino que podemos reutilizar. O sea, si necesitas una razón teológica para comer de tupper, aquí la encuentras. No se tiró nada, sino que se recogió. Ahora, ¿qué aprendemos de este milagro? ¿Qué podemos aprender de este milagro? Este milagro tiene un impacto muy grande en la vida de los discípulos. Es uno de los pocos registros en el Evangelio, uno de los pocos textos en el Evangelio que están escritos en los 4 Evangelios. Este milagro está recogido en los 4 Evangelios, así que de alguna manera es un milagro que impactó a los discípulos y por eso está recogido en los 4 Evangelios. Y también sabemos que este milagro impactó a los discípulos en el hecho de que no solamente los discípulos vieron el milagro, fueron testigos del milagro, sino también participaron en el milagro. El Señor, dice el texto, que el Señor Jesús le daba la comida a los discípulos y los discípulos se la daba a la gente que estaba allí. Ahora, yo os propongo que en esta tarde aprendamos o reflexionemos sobre 3 lecciones que podemos aprender de este milagro. Y creo que están aquí en las diapositivas, 3 lecciones. En primer lugar, de este milagro podemos aprender que, bueno, ese es lo que hemos visto hasta ahora, la segunda diapositiva, perdón. 3 lecciones que podemos aprender de este milagro. Primero, que no hay ningún problema demasiado grande para Jesús. Fijémonos en el texto que siempre hay alguien, siempre hay un economista, ¿no? Como Amadeo, que está allá arriba, siempre hay alguien que maneja los números, un economista como Felipe que dice: mira, he hecho los cálculos y da igual cuánto pan compremos, es imposible alimentar a esta gente. Y era pragmático, y nosotros nos encanta la gente pragmática. Sin embargo, el Señor Jesús dice:
recostar a esta gente. Ya veréis, no hay ningún problema, no hay problema demasiado grande que Dios no pueda solucionar. Y muchas veces nos pasa esto a nosotros, que nos enfocamos en el problema, nos enfocamos en la necesidad y no recordamos que el Dios en el que creemos es mucho más grande que cualquier circunstancia, cualquier crisis y cualquier problema. Primero, no hay ningún problema que sea demasiado grande que Dios no pueda solucionar. En segundo lugar, es algo muy similar. No hay ninguna persona demasiado pequeña que Dios no pueda usar. En este caso, Dios utiliza a un niño, a los recursos de un niño, para satisfacer el hambre que tenían las personas. Posiblemente, desde el punto de vista nuestro, nosotros pensamos, pues, un niño, ¿no? ¿Qué puede solucionarnos un niño? La merienda de este niño que puede solucionarnos. Todos conocemos la historia, todos conocemos cómo acabó la historia, pero la lección que hay detrás de esta historia es muy importante. No hay nadie demasiado pequeño que Dios no pueda utilizar. Y muchas veces nosotros como creyentes vemos nuestras limitaciones, vemos lo poco que sabemos hacer, nuestras pocas habilidades y pensamos que el Señor no puede usarnos, pero no es así. El Señor usó este niño y los recursos que tenía este niño. Y eso es una lección importante que debemos recordar cuando hablemos de cómo el Señor transforma la escasez en vida. No hay ninguna persona demasiado pequeña que Dios no pueda utilizar, en este caso un niño. Y en tercer lugar, cualquier cosa material potencialmente puede ser usada para un milagro de Jesús. Y en esta ocasión, el Señor utilizó eso, unos panes y unos peces que este niño tenía como merienda. Y a través de esta cosa material, el Señor hizo un milagro. Y lo que me llama mucho la atención es que podemos extraer de aquí un principio fundamental, no solamente del Evangelio, sino de toda la Biblia. El Señor utiliza cosas sencillas que tienen las personas para a través de esa cosa sencilla hacer grandes milagros. Por ejemplo, Moisés tenía una vara y el Señor le preguntó, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Pues tengo una vara. Y a partir de esta vara, Dios hizo grandes señales en la corte de Faraón e hizo que el mar se dividiese y que el pueblo pasase en seco con esta vara. Años después, un niño también, un pequeño pastorcillo llamado David, tenía una honda y unas pocas piedras. Y el Señor utilizó esto que tenía David también para derrotar un milagro, para derrotar a un gigante. Es decir, cualquier cosa material, el Señor puede utilizarla, puede emplearla para un milagro. La pregunta es, ¿qué tenemos nosotros en nuestras manos? No importa lo simple, lo sencillo o lo habitual que tú pienses que es, no importa lo insignificante que tú pienses que es, no importa que tú pienses que eso no vale nada, el Señor nos pregunta, ¿qué tenéis? ¿Qué tenéis? Y a partir de lo que tenemos, el Señor hace un milagro. Si seguimos leyendo en el texto, el Señor utiliza este milagro y es una señal que impacta la vida de los discípulos, pero la gente solamente se queda con lo que ocurre, con que tenían hambre y el Señor los alimenta. Y ante este milagro de la alimentación de tantas personas, este impacto cala en la vida de las personas, la gente se ilusiona con Jesús y piensa, bueno, ok, perfecto, ya hemos encontrado a la persona que puede satisfacer nuestras necesidades, pero la gente se equivocaba porque estaba poniendo el foco en el lugar incorrecto. Y por eso el Señor, cuando ve que la gente empieza a poner el foco en el lugar incorrecto, simplemente en la satisfacción de la necesidad física concreta, la necesidad de comida, el Señor dice a los discípulos, oye, iros, que yo me quedaré aquí un rato, y luego el Señor también se aleja, necesita descansar, y la gente empieza a buscar al Señor y a ver dónde está, porque la gente quería realmente hacer rey a Jesús ante ese poder y esos milagros que el Señor hacía. Y entonces Jesús tiene que explicarles realmente el sentido del milagro. ¿Por qué hizo este milagro? ¿Y cuál es realmente el significado de esta señal? Y eso es lo que vamos a ver en los versículos que vamos a leer ahora. Juan capítulo 6, versículos 26 al 35. 26 al 35 dice así. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Hijo ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto,
porque vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros, no, perdón, estoy leyendo el capítulo 5, perdón. Juan 6, 26, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, no busquéis, me buscáis porque habéis visto no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y dice Jesús, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste se la ha dado Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Entonces Jesús le respondió y dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y le dijeron, entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Le decían las personas, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os ha dado el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Este es el significado de lo que Jesús les está explicando. Esto es una declaración muy grande. Jesús está diciendo, el que come o bebe de mí, sea lo que eso signifique, jamás va a volver a tener un deseo de buscar más, porque cuando se encuentra a Jesús, las personas lo han encontrado todo y vamos a tener satisfacción total. Y por eso os decía al principio que si olvidáis, la semana que viene olvidáis de lo que habló Nelson el domingo 24, que ojalá que recordéis esta frase, Jesús es la satisfacción total, la satisfacción total. Y vamos a ver cómo Jesús lo explica. Eso es lo que Jesús explica, que en Jesús tenemos satisfacción completa si encontramos a Jesús. Y vamos a ver tres grandes verdades de esta lección, que es la siguiente diapositiva. Lo primero, Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, y esta es una afirmación del Antiguo Testamento, y por eso digo que lo que Jesús está dando a entender aquí no solamente es algo que encontramos en el Nuevo Testamento, sino que es un principio fundamental de toda la Biblia. Encontramos un principio que se encuentra en toda la Escritura, no solo de pan vivirá el hombre. Y esta afirmación del Antiguo Testamento viene de esa escena en la que el pueblo de Israel está en el desierto, han salido de Egipto, y a poco distancia hacia la tierra prometida, tienen hambre. Y este hambre es usada por Dios para darles una lección importante al pueblo de Israel. Ellos tienen hambre y entonces empiezan a decir, oye, posiblemente no fue buena idea esta de salir de Egipto. Estábamos mejor en Egipto. Y ellos dicen, mira, en Egipto comíamos puerros, comíamos cebollas, nos alimentábamos bien. Cosa que era mentira, eran esclavos en Egipto. Pero la libertad muchas veces es difícil de asumir por las personas. Y por eso mucha gente no prefiere la libertad, sino que prefiere que la gente le diga, que alguien le diga lo que tiene que hacer. Y tal vez por eso mismo, en esta época convulsa en la que vivimos en el mundo y sobre todo en Europa, vemos cómo están ascendiendo partidos políticos que intentan decirnos qué hacer, qué pensar o cómo actuar. Porque el precio de la libertad es muy, muy alta, pero aún así el Evangelio nos propone que debemos ser libres. Y el Señor nos enseña cómo ser libres a través de lecciones como esta que el Señor les dio al pueblo de Israel en el desierto. Así que el pueblo tiene hambre y entonces empieza a quejarse. Y entonces le dice, ok, no hay problema, yo os saqué de Egipto, yo os voy a alimentar, pero os voy a alimentar de una manera muy concreta. Cada mañana va a llover una especie de escarcha, y vosotros vais a salir y vais a coger, y eso será una especie de pan que vosotros comeréis, el maná del cielo, le llamó el pueblo de Israel. Y este maná tenía una característica muy concreta, y era que ellos solo podían comer el maná del día, de cada día. No podían guardarlo para el día siguiente. Y si a alguien se le ocurrió coger doble, porque dijo, bueno, no sé si mañana caerá maná, así que voy a cogerlo. Y nos dice el texto que se le puso malo, se le pudrió el maná, como a veces la comida que se pudre en nuestras cocinas, ¿no? Pero ocurrió algo interesante, que fue el que al séptimo día no llovió maná, sino que el maná que se recogió en el día sexto aguantó el día sexto
y el día séptimo. Y de esta manera el Señor les dio una lección muy importante al pueblo, y es que podían confiar en el Señor, no solamente para la comida, sino para todos los aspectos de la vida, confiar en el Señor. El pueblo de Israel entendió esta lección como algo muy importante, y eso es lo que el Señor les está diciendo a través de la señal de la comida, que ellos pueden confiar en Jesús y que la satisfacción total se encuentra en Jesús. No solamente de pan vive el hombre, sino de confiar realmente en Jesús. Y lo que encontramos hoy en día es justamente lo contrario. Personas que no confían, que no creen, que tienen una experiencia de insatisfacción total en su vida. Y como tienen esa experiencia de insatisfacción total en su vida, intentan encontrar satisfacción en la vida a través de sucedáneos, a través del juego, a través de las drogas, a través de la obsesión por la imagen, a través de muchas cosas que realmente no nos dan satisfacción. Entonces, ¿qué ocurre? Que vemos como la publicidad nos dice, bueno, si tú tienes esta imagen, serás feliz. Si tú haces este viaje súper largo, serás feliz. Si te compras esta marca concreta de coche, serás feliz. Si tú te compras esa marca completa de coche y te das cuenta de que conducir ese coche está muy guay, está muy bien, y la gente te admira por conducir ese coche, pero eso no te da satisfacción, no te da felicidad plena, porque la felicidad se encuentra en Jesús. Y justamente ese es uno de los grandes problemas que encontramos hoy en día, que las personas ponen el origen o para encontrar su satisfacción en cosas que no nos satisfacen, nos desilusionan, y el resultado de esa desilusión es pensar que en la vida no podemos encontrar algo que realmente nos dé sentido y satisfacción plena. Pero el texto que estamos reflexionando nos dice que si en lugar de poner o buscar la satisfacción en estas cosas materiales que os he dicho, lo buscamos en Jesús, entonces encontraremos satisfacción plena. En segundo lugar, Jesús es el alimento que satisface el alma. Hay un teólogo llamado Paul Tillich que dijo, todos los seres humanos tenemos tres necesidades. La necesidad de ser perdonados, sentido de culpa, la necesidad de tener esperanza en un más allá, es decir, que todo no acaba aquí, y en tercer lugar, la necesidad de tener significado, saber que nuestra vida cuenta para algo. ¿Y sabéis qué? Que Jesús suple estas tres necesidades en el ser humano. Si leemos los versículos 32 y 33 del texto, donde dice, Jesús dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os ha dado el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Lo que verdaderamente satisface al ser humano es Jesús. Eso es lo que verdaderamente satisface, el pan que descendió del cielo. Y Jesús dice, dejad de pensar por un momento que la comida o este milagro que he hecho es solamente el sentido último de lo que necesitáis. Lo que necesitáis realmente es un encuentro real y personal con Dios a través de mí, a través del Hijo. Y yo creo que esto mismo que Jesús les decía a ellos, nos puede decir también a nosotros. Creo que muchos creyentes, muchos cristianos, tenemos experiencia de insatisfacción en la vida, porque nos dejamos arrastrar por las corrientes del día a día, por la corriente que impera en el mundo, y no entendemos que la verdadera satisfacción se encuentra en Jesús. Y por eso esta historia, y por eso esta señal es tan y tan importante. Si seguimos avanzando, vemos que en los versículos 53 y 54 Jesús dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis la sangre, no tendréis vida eterna. Y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. Creer en Jesús, comer su carne, implica creer que Jesús es el Hijo de Dios hecho carne. Beber es confiar en la obra de Jesús en la cruz, que esa obra, como nos ha dicho Nuria, es el pago suficiente por nuestros pecados, y a partir de ahí nos ofrece una vida diferente, una vida de satisfacción. Y la vida de Jesús no solamente es una vida de hacer, sino es una vida
como decíamos el primer día. ¿Os acordáis que en el Evangelio de Juan encontramos dos palabras que hablan de vida? Bios y zoe. Y bios es la vida natural, la vida biológica, pero zoe es la vida con sentido, con propósito. Y eso es lo que Jesús nos propone, vivir una vida con sentido. Y la comida que Jesús les ofrece a estas personas en esta escena es una comida para la vida biológica, para la vida natural. Pero Jesús dice, no os quedéis aquí. El sentido de este milagro trasciende a la vida biológica. Tiene que ver con el zoe, con el propósito de la vida. Y por eso Jesús dice, tenéis que comer mi carne y beber mi sangre, que es justamente lo que hicimos esta mañana con el pan y con el vino. Por eso esta mañana, los que estabais aquí, recordaréis, dije que lo que íbamos a hacer esta mañana estaba relacionado con el texto que vamos a predicar por la tarde. Jesús les está diciendo a ellos, no os quedéis simplemente en el milagro, en la multiplicación de la comida, en la comida física y ya está, sino entended que el sentido de este milagro es que la satisfacción total se encuentra en mí, dice Jesús. Y pienso que muchas personas al final vivimos vidas de insatisfacción porque nos quedamos en la primera parte, en las necesidades o pensando que a través de lo material y lo físico podemos tener felicidad. Y Jesús nos dice, no, no os quedéis ahí, tenéis que ir más allá y confiar en Dios y confiar en mí, dice Jesús. Y en tercer lugar, eres lo que comes. Y yo pienso que esto es así, que nosotros somos un reflejo de lo que comemos. Y había un predicador que siempre decía, siempre que tenía oportunidad decía, mira, si tú quieres sentirte bien, tienes que comer bien, dormir bien y hacer ejercicio. Esto decía este predicador. Si quieres sentirte bien, come bien, duerme bien y haz ejercicio. Y pienso que espiritualmente también somos un reflejo de lo que nos alimenta. Si estamos tratando de satisfacer nuestra alma con cosas que no sean Jesús, no podemos estar bien con Dios. Y es fácil saber si esto es así o no. Mirad, es fácil saber lo que le apasiona a una persona. Solamente tienes que hacer silencio y prestar atención de lo que habla. Nel, que tiene 4 años, cuando tenía entre 2 y 3 años, estaba obsesionado con los dinosaurios. De manera que cualquier conversación que intentabas tener con él, salían a reducir los dinosaurios. Siempre hablaba de dinosaurios. Y seguro que conocéis gente así, que le apasionan los coches. Y cualquier conversación que intentéis tener con esa persona, por más trascendente que queréis tener una conversación con esa persona, siempre termina hablando de coches, o de una marca de coche, o de algo de coches. Tengo un amigo que se hace un amigo mecánico, que cuando me llama por teléfono, no le digáis que he dicho esto, pero cuando me llama por teléfono, a veces no se lo cojo porque sé que me va a estar 1 hora entera hablando de coches, entonces al final le envío un mensaje de voz, ¿no? Pero no le digáis que he dicho esto, por favor. El tema es que hay gente que es así, ¿no? Que para saber lo que le apasiona a estas personas, solo tienes que hacer silencio y escuchar lo que tiene que decir. Y eso mismo pasa a los creyentes. ¿Qué nos apasiona? ¿De qué nos estamos alimentando? Realmente, ¿qué nos está llenando espiritualmente? ¿Las cosas del Señor o las preocupaciones de la vida? ¿Nos hemos quedado simplemente en la comida física y ya está, como esta multitud que estaba buscando a Jesús porque les dio de comer? ¿O realmente hemos entendido que la satisfacción que nos produce Jesús no tiene que ver simplemente con estar tranquilo con las cosas materiales y ya está, sino que nos propone un significado y un sentido de la vida que trasciende simplemente las cosas materiales, porque Jesús nos propone el verdadero sentido de la vida, que es confiar en Él. Y creo que no en vano, decía también un predicador, las canastas del mundo están vacías y por eso la gente está desilusionada, pero lo que el Señor nos propone va mucho más allá. Y para explicar esto, para ilustrar esto, este predicador contaba la historia de unos niños en la Segunda Guerra Mundial. Y eran unos niños huérfanos que estaban muy afectados por el estertor de la guerra y no podían dormir estos niños. Así que, claro, ellos por la noche pues, se despertaban, muchos se despertaban llorando y gritando. Así que los encargados del orfanato llamaron a un psicólogo para que atendiera, para que tratara a los niños, y el psicólogo estuvo ahí con los niños y después de unos días le dijo a los encargados del orfanato: mirad, lo que tenéis que hacer es esta noche, cuando acostéis a los niños, tenéis que coger un trozo de pan y ponerlo en la cama.
Y los encargados del orfanato dijeron, pero si estamos alimentando bien a estos niños, les estamos dando de comer. Y el psicólogo dijo, no es un problema de que ellos tengan hambre, sino que ellos tienen que saber, lo han pasado muy bien, muy mal, han pasado mucha hambre, y ese pan que estará en su cama, lo que les indicará es que ellos tendrán algo que comer al día siguiente. Entonces la gente del orfanato lo hicieron así, y le pusieron un trozo de pan a los niños en la cama esa noche, y los niños cuando se despertaron, que tenían el trozo de pan ahí, se volvían a dormir porque tenían la seguridad que el día siguiente tendrían que comer. Y de alguna manera los creyentes también debemos descansar de esa manera, que en Jesús tenemos el sentido de nuestra vida, de nuestra existencia. No en las cosas materiales como un trozo de pan en nuestra cama, sino que podemos confiar siempre en el Señor. No solamente de pan vivirá el hombre, sino que el Señor nos propone una vida de confianza en Él, no solamente en las cosas materiales, sino en el que trasciende las cosas materiales. Y llegando ya al final del capítulo, versículos 68 y 69, el capítulo 6 de Juan dice, le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y cuando Jesús está explicando todo esto y diciéndole a la gente, no os quedéis simplemente con que yo he hecho un milagro que os ha dado de comer, sino que tenéis que confiar en Dios, en todos los aspectos de vuestra vida. La gente empezó a irse, porque las exigencias de Jesús eran muy altas. Y la gente le decía, no, o sea, no me sigáis porque yo os he dado de comer, sino confiad en mí, creed en mí. Seguidme, comed mi carne y bebed mi sangre, dice Jesús, en el sentido de confiar plenamente en Jesús, confiar plenamente en Dios y no basar nuestra vida, nuestra felicidad o nuestra seguridad en las cosas materiales, sino en el Señor, en una confianza en lo que el Señor ha prometido, que el Señor lo hará. Y mucha gente ante esta exigencia tan alta del seguimiento de Jesús empieza a irse. Y de alguna manera Pedro le dice, oye Señor, la gente se está yendo. Y Jesús le dice, ¿y tú también te quieres ir con ellos? Y por eso Pedro le dice, no tenemos a quién ir, tú tienes palabras de vida y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si os acordáis, el primer día decíamos que estas señales que Juan recoge en su Evangelio tienen como objetivo justamente esto, señalarnos quién es Jesús, el Hijo de Dios, y a partir de que conozcamos y sepamos quién es Jesús, podamos empezar a tener una relación de vida con Él. No solamente saber quién es Él, sino conocerlo de manera total y absoluta. Y a partir de ese conocimiento de quién es Jesús, creer en Él, nosotros podamos tener vida. Y eso es justamente lo que dice Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hemos creído esto, conocemos esto y a partir de eso, como tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nosotros también tenemos vida. Y esto es exactamente el propósito de esta señal. Que nosotros entendamos que la satisfacción total de la vida se encuentra en Jesús. Y que muchas veces, si como seres humanos intentamos buscar la satisfacción de nuestra vida en cosas materiales, no la vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque al final, esa supuesta satisfacción que podemos encontrar se agota, se acaba. Muchas personas confunden las necesidades físicas, por decirlo de alguna manera, con las necesidades existenciales o espirituales. Y muchas veces las personas intentan llenar el vacío existencial que tenemos todos los seres humanos con cosas físicas. Y al final pueden llenarse por un tiempo, pueden satisfacernos por un tiempo, pueden darnos alegría y placer por un tiempo, pero al final tendremos insatisfacción. Y esa insatisfacción marcará nuestra vida. Y por eso hoy en día hay tanta gente insatisfecha. Y por eso hoy en día hay tanta gente que piensa que no hay nada más, que esto es todo. Hay gente que no cree y piensa que no existe nada más. Pero ante la increencia, ante la insatisfacción, ante la falta de sentido de la vida, el Evangelio tiene una palabra. ¿Qué palabra tiene el Evangelio? Que en Jesús encontramos satisfacción total. Si creemos en Él y ponemos nuestra confianza en Él, tendremos vidas diferentes. Tendremos no solamente bios, vida natural, sino zoe, vidas
con sentido. Y para los creyentes esto es muy importante, porque muchas veces como creyentes nos olvidamos de esto y nos dejamos enganchar por la carrera de la satisfacción temporal, de la satisfacción momentánea. Nos dejamos enganchar por la publicidad que si tenemos esto o adquirimos aquello, tendremos solucionado el problema de la felicidad. Y entonces nos ponemos en nuestra vida para alcanzar esas cosas y cuando las alcanzamos nos damos cuenta de que eso no nos da felicidad. Y entonces experimentamos insatisfacción. Y ante eso, el Evangelio nos dice, no te concentres tanto, no gastes tu vida, no hipoteques toda tu existencia en intentar llenar simplemente la satisfacción física, sino pon tu vista en Jesús, pon tu vista en Dios. Cuando ponemos nuestra vista en Dios, Él nos da la satisfacción total. Y para ilustrar este principio y para acabar la reflexión de esta tarde, me gustaría explicaros una historia de un general durante la guerra del Golfo, un coronel durante la guerra del Golfo. Lo estuvieron persiguiendo, dice la historia, que estuvo 48 horas huyendo de sus enemigos y escapándose por el desierto del Golfo. Y cuando lo encontraron, los soldados le ofrecieron agua y empezó a beber este hombre, y empezó a beber, y le estaban dando agua y bebía y bebía y bebía. Y los soldados se sorprendieron mucho de toda el agua que estaba bebiendo este soldado y le dijeron, coronel, ¿estaba usted realmente sediento? Y él le contesta, estuve 2 días muy ocupado corriendo para salvar mi vida y no pude beber en 2 días. Y creo que muchos de nosotros nos pasa esto como creyentes, que estamos tan ocupados intentando llenar nuestras vidas con cosas materiales y con cosas que no satisfacen realmente nuestra existencia, que nos olvidamos que la satisfacción total se encuentra en Jesús de Nazaret. Ojalá que no cometamos el mismo error que las personas que experimentaron este milagro. Estas personas pensaron que lo que le proponía Jesús era una satisfacción momentánea de su hambre y de su sed. Y Jesús dice, no, la satisfacción del hambre y la sed es importante, pero más allá de ello, este milagro significa que podéis confiar en mí, dice Jesús, y que la gran necesidad que el hombre tiene es una necesidad espiritual, es una necesidad de sentido. Y ante esa necesidad, ese hambre de sentido, que no la puede satisfacer nada, Jesús dice, en mí tenéis satisfacción total. Y ojalá que como creyentes entendamos esto y busquemos la satisfacción total, no en las cosas materiales, sino en Jesús de Nazaret, en lo que Él nos dice, en lo que Él dice y en lo que Él nos enseñó. Acompañadme a orar, por favor. Señor, gracias porque este milagro nos ayuda a mirarte a ti, a poner nuestra confianza y nuestra atención en ti, en lo que tú enseñaste, en lo que tú hiciste. Señor, ayúdanos a no buscar la satisfacción en cosas que perecen, en cosas que al final se acaban, sino en ti, Señor, que eres infinito, que tienes un amor infinito y que nos cuidas de manera infinita, Señor. Ayúdanos a recordar esto y a recordar que la satisfacción total se encuentra en ti, Señor, y ante las ofertas que tenemos de satisfacciones temporales, que realmente sepamos que la verdadera satisfacción y la única satisfacción se encuentra en ti. Gracias, Señor, por esta lección y ayúdanos a recordarlo y a comprometernos con esto en nuestra vida. Te lo pedimos en tu nombre. Amén.